Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítame servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tirando unos hilitos y la cerveza sobre los cuadernos para manchar las hojas epistemológicas, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. En este episodio continuamos con mis rejuntes del neceser epistemológico y la segunda parte a la entrevista del epistemólogo Heyer. Sigamos. Entrevistador. Ahora, cuando los positivistas lógicos usaron el principio de verificación, o como decimos nosotros, usaron la navaja de Ockham, me refiero a cortar y deshacerse de todos, en cierto modo. ¿Qué diferencia hacía esto con las demás perspectivas filosóficas al momento? Porque no hubo un efecto normal en la forma en que las personas vieron el mundo y la forma en que siguieron viendo la filosofía. Heyer. Bueno, sí tuvo un efecto. Cuando se mencionó que tenían que justificar su propia actividad asumiendo que las ciencias naturales ocuparon el campo, se tuvo que encontrar un nuevo lugar para la filosofía. La filosofía no se le permitía ser un competidor, y luego las personas que vinieron eran mucho más conscientes de lo que eran los filósofos en ese momento, y en general el Círculo de Viena fue la única influencia, por ejemplo, por la defensa del sentido común, etc. Y podría demostrarse que esto puede extenderse o sentarse en la ciencia. Cada dominio tenía sus propios criterios a través de la influencia del círculo y muchos filósofos llegaron a pensar que la función podría ser solo el análisis filosófico. Luego surgió una pregunta de qué era este análisis, qué era la práctica, qué era el método, qué criterios usar, etcétera, etcétera. Y entonces, de hecho, bajo el estímulo del Círculo de Viena, las técnicas de análisis alcanzaron un alto grado de sofisticación. Es decir, creo que sería una simplificación y razonable decir que pensaban únicamente en la tarea de averiguar sobre el mundo a través de la descripción. Era una tarea importante señalar qué hacían todas las diversas ciencias y por lo tanto no era una tarea de la filosofía de averiguar sobre el mundo o explicarlo. Entrevistador. Sí. Yo quería decir que no podían o es que no había espacio. Dijo que la tarea de la filosofía era refinar los métodos y técnicas para aclarar los conceptos, para aclarar los métodos de argumentación que se utilizan y quizás lo más importante de todo para separar los métodos legítimos de las ciencias y que estén disponibles para una manera técnica. Decir que la filosofía entonces llegó a ser vista como un segundo orden subjetivo sobre el habla del mundo no es hablar por hablar. Esto nos lleva a toda el área del lenguaje, porque sí, una característica sorprendente del positivismo lógico fue que trajo un énfasis completamente nuevo sobre la importancia del lenguaje en la filosofía. Aquí tengo una cita de Bertrand Russell de su libro. Bueno, y acá yo les digo, el audio no es claro sobre qué libro, posiblemente por lo que está diciendo en la época de lectura de la entrevista, esté haciendo referencia al texto de Bertrand Russell, Lógica y Conocimiento, un compilado de ensayo entre 1901 y 1950, publicado en 1956. Así que bueno, sigo con el comentario del entrevistador en referencia a ese libro. Aquí tengo una cita de Bertrand Russell de su libro, Lógica y Conocimiento. Es muy llamativo en este contexto, porque cuanto como hasta mediados de los 40, y es importante recordar que para esa época ya había hecho Russell solo todo el trabajo que ahora ha publicado, todo el trabajo importante temprano. Cito: pensé en el trabajo, dijo él, esto que hasta este momento había pensado en el lenguaje como algo transparente, es decir, como un medio que podría emplearse sin prestar atención. Ahora, debería pensar que es casi cierto que prácticamente todos los filósofos hasta este siglo adoptaron un punto de vista similar.
En realidad no se volvieron sobre sí mismos, ni examinaron el medio del pensamiento y del lenguaje de expresión. Lo usaron inconscientemente como si no lo tuvieran. Para prestar atención, simplemente podría usarlo sobre el mundo. Fin cita. Ahora, los positivistas lógicos adoptaron un lenguaje o un enfoque del lenguaje completamente diferente a este de Russell, ¿no es así? Ayer. Sí, creo que es correcto. Podría decir que el interés por el lenguaje comienza muy temprano, incluso en Sócrates, que anduvo preguntando a sus conciudadanos qué es la justicia, qué es el humano, qué es la percepción, qué es el coraje. Pero no vio esto, pienso, como algo verbal. Creo que más tarde se hace preguntas sobre la naturaleza de las entidades abstractas y contesta como si fueran reales. No fueron vistas como preguntas simplemente verbales, aunque podamos darle respeto cuando las vemos como preguntas sobre significados, o al menos creo eso. Probablemente comenzó esencialmente esta preocupación de una manera extremadamente consciente con el lenguaje de Wittgenstein y el propio Russell. A principios del siglo estamos interesados en la relación entre el lenguaje y el mundo. Este fue el gran problema de la literatura filosófica y el problema que el Tractatus de Wittgenstein pretendía dar una respuesta, y por qué terminó diciendo que no se puede describir solo lo que se muestra. Entrevistador. Pero la inercia, la intensa preocupación de los filósofos con la forma en que funciona el lenguaje, tal vez comienza y se reducen hasta que después de la última guerra conduce a los filósofos a una situación en la que, tan pronto como alguien hace una afirmación de cualquier tipo sobre el mundo, lo que hace es examinar la aserción que realiza. Y usted entra de inmediato en el examen de los enunciados, en el análisis de las proposiciones, un análisis de las relaciones. Vuelve a las relaciones entre las proposiciones entre sí, a la forma lógica. Y pronto la filosofía parecerá volverse sobre esta base, sobre el lenguaje. Es cierto que muchos no filósofos han adquirido la opinión de que los filósofos solo se preocupan por el lenguaje, y a veces esto se expresa de una manera despectiva, que los filósofos solo juegan con palabras. ¿Puede dar alguna explicación de por qué este tipo de prejuicio en su contra? Ayer. La filosofía, que está muy extendida, está fuera de lugar. Bueno, una gran parte de la filosofía ciertamente se trata del lenguaje, y en la medida en que distingue entre diferentes tipos de enunciados y analiza ciertos tipos de expresión. Creo que la principal filosofía no lo haría. Me disculpo por esto, pero más allá de eso, creo que la respuesta que daría es que la distinción entre hablar sobre el lenguaje y hablar sobre el mundo no es nítida, o no es tan nítida, porque el mundo es tal como lo describimos. El mundo es el mundo tal como se configura desde nuestro sistema de conceptos, y al explorar nuestros sistemas de conceptos, al mismo tiempo estamos explorando el mundo. Tomemos un ejemplo. Supongamos que uno está interesado en la cuestión de la causalidad. Ciertamente creemos que la causalidad es algo que sucede en el mundo. Me pica el mosquito de Anófeles, me da la malaria, y así sucesivamente una cosa causa la otra. Y cuando digo que esto es la causalidad, es perfectamente respetable, tiene una fuerza tradicional importante. Pero la pregunta también puede responderla diciendo lo siguiente: según cómo analizamos los enunciados, por ejemplo, ¿qué queremos decir con que una cosa causa la otra? Y de hecho, aunque mires su carácter puramente lingüístico, lo que estás respondiendo son exactamente las mismas preguntas que siempre se plantearon, solo lo pusieron de una forma diferente, y creo que la mayoría no piensa esto de una forma bastante clara. Ahora el punto es que creo que hubo un tiempo en que la moda pasó. Sucedió hace unos 20 años y llegó a ser conocida como la última escuela de Oxford, principalmente a través del proceso particular del oeste, porque John Austin no era un universal. Creo que ahora, sobre todo, cuando las personas intentan investigar los significados de las palabras, es solo porque son conceptos que juegan un papel importante en nuestra descripción y de cómo creemos que es realmente el mundo. Entrevistador. Creo que lo que acabas de decir realmente se reduce a decir que la investigación es sobre nuestro uso del lenguaje. Ahora, usar conceptos es una investigación de la estructura del mundo. Sí, el mundo es experimentado por sí. Sí, hay una relación obvia entre lo que usted acaba de decir, Wittgenstein, y la doctrina de los positivistas lógicos. La filosofía tiene la tarea, la filosofía consiste no en formular una doctrina sobre la actividad científica, sino en analizar la ciencia. Ahora, esto me parece que tiene una enorme influencia en la educación, o tuvo una enorme influencia en su educación. Ayer. Fui a Oxford como estudiante universitario durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, y me parece que las personas que no estudiaban filosofía en absoluto han estado muy debajo de la influencia de alguna de estas doctrinas, en particular una que intentaba hacer una afirmación de cualquier tipo sobre cualquier tema. Fue inmediatamente clavado contra una pared por personas que le decían: ¿y cómo lo harías?
¿Cómo verificarías que es exactamente lo que queremos decir con eso? ¿Qué clase de honestidad pretende usted con su pregunta? ¿Habla usted de una manera consciente? Etcétera, etcétera. Entrevistador: creo que fue en parte responsable, sí. Ahora, llegando a tu responsabilidad por esto, y creo que sería interesante en esta etapa tomar su conexión con un movimiento que describa quiénes eran las personas principales en Viena de las que ha hablado y cuáles eran algunas de sus doctrinas centrales. Usted es bien conocido como el pensador que introdujo estas doctrinas en Inglaterra, donde tienen voz y han tenido una enorme influencia desde entonces hasta el día de hoy incluido. ¿Cómo llegaste a esto? Ayer: bueno, estuve en Oxford a fines del invierno. Llegué en 1929, tomé mis clases en 1930. En 1932 fui un alumno del instituto de Oxford Christ Church. Por un profesor en este instituto, Christ Church, me dieron un permiso de ausencia de unos meses y pensé en irme a Cambridge a estudiar a Wittgenstein. Pero Gilbert Wright dijo que no haga eso, que me vaya en cambio a reunirme con el propio Schlich en un congreso que creo fue en Viena. Yo lo había visto él 2 años antes y tuvimos media hora de conversación y pensé que lo que él decía era interesante. Tuve la impresión de que algo estaba pasando en Viena, que sería mejor leer algunos de los artículos que ellos produjeron, por lo que dije, bueno, vamos a Viena a averiguar qué está sucediendo allí. Yo no hablo mucho alemán. Recordaba o sabía algo de alemán en ese momento, pero sentí que probablemente podía aprender algo sorprendente. Pero Schlich me dijo, ven y únete, y así lo hice. El otro extranjero al que se le permitió participar al Círculo de Viena fue Quine, el famoso filósofo estadounidense, en aquel noviembre de 1932, y yo me quedé hasta la primavera de 1933. Entrevistador: ¿y tú tenías 20 años? Ayer: sí, era el más joven. Debo haber tenido 23 años en ese entonces, y yo no calculé que mi visión era suficientemente buena. Eran principalmente debates entre Schlich y Wittgenstein. No. En realidad yo no discutía, yo esperaba y escuchaba. Luego regresé a Inglaterra con muchos papeles, los de Quine y los de mío. Llamé la demostración de la imposibilidad metafísica, lo que simplemente tomé prestado del principio de verificación de Schlich. Y luego Isaiah Berlin me dijo que me sentara y yo escribiera esto. En 18 meses de escritura mi lenguaje empezó a emerger. A los 24 años estaba listo el libro y a los 26 años se publicó, y tuvo un gran éxito al criticar a filósofos más antiguos. Los profesores estaban indignados por eso, y de hecho después me fue muy difícil conseguir un trabajo de enseñanza en Oxford. Supongo que cuando salió por primera vez impresionó a los jóvenes, que estaban muy emocionados porque lo empezaban a imprimir desde sus propias cooperativas. Decían que había algunos viejos que solo estaban interesados en la filosofía histórica, solo interesados en repetir lo que Platón había dicho, y que ellos querían a alguien que diga algo nuevo. Entrevistador: me gustaría escucharte decir algo sobre la influencia que crees que tuvo fuera de la filosofía. Me parece que ha tenido un efecto obvio, no solo en la ciencia, la lógica y la filosofía, sino en cosas como la crítica literaria, sí, la historia, etc. Probablemente tuvo menos efectos que dentro de la ciencia, que por ejemplo el trabajo de Karl Popper con su lógica, los descubrimientos científicos, los cuales aparecieron en la edición alemana aproximadamente al mismo tiempo que tu publicación en Oxford. Creo que probablemente atrajeron más a los propios científicos, pero aún así incluso con la lógica del lenguaje. Los científicos sintieron que eso estaba bien. Quiero decir, que se les dijo que trabajaran. Después de todo, la más importante gente que no tenía que preocuparse por los estándares de la filosofía en absoluto, no tenían que decir mucho. Pero bueno, les dijeron lo que estaban haciendo, que era realmente algo fundamental, y que no estaba en su libro, sino en todo el movimiento, que se trataba del positivismo lógico. ¿Crees que esto tuvo una influencia? Ayer: bueno, quizás influyó a algunos. Creo que hubo un gran énfasis en la claridad y una gran oposición a lo que yo soy. Lleno de voluntad, hubo una especie de mandato de mirar los hechos para ver las cosas tal como son. Recuerdo que todo esto es muy atractivo para los jóvenes en cualquier campo, y creo que fue una reacción general contra la hipocresía victoriana de la universidad. Realmente mi texto fue visto como el rey desnudo de Hans Andersen, en donde el chico hace comentarios abiertos. El emperador no tiene ropa, desfila con estas enormes túnicas y demás, y coloca a su alrededor a los tipos desnudos. Y esta noción fue tomada de una manera muy emocionante por cualquiera, sea el tema del que se estaba tratando. Entrevistador: por supuesto, eso es suficiente en sí mismo para explicar las enormes y apasionadas hostilidades. Los gobiernos autoritarios, nazis como comunistas, incluso los liberales se sintieron incómodos. Pensaron que usted era demasiado iconoclasta, pero ahora debe haber tenido en la realidad algunos defectos. ¿Qué piensa en retrospectiva de las principales deficiencias del movimiento? Ayer: bueno,
Supongo que la mayoría de las correcciones serían el principio de verificación que nunca se formuló correctamente. Lo intenté varias veces y siempre tenía fugas, ni muy poco ni muy demasiado. Y hasta el día de hoy no lo han redactado correctamente y no ha tenido una formulación lógica precisa. También el reduccionismo simplemente no funciona. No se pueden reducir todas las declaraciones tomadas, ni siquiera afirmar declaraciones simples ordinarias sobre pitilleras, anteojos y ceniceros. Las declaraciones sobre el dato de los sentidos y mucho menos las declaraciones tecnológicas de la ciencia. Por lo que el reduccionismo estricto realmente emocionante Russell temprano no funcionó. Y lo único, que no es una tontería, es que casi nadie negaría esto. Un proceso científico debe tener alguna relación con la observación. Quiero decir, esto es todo lo que queda de eso. También me parece al menos muy dudoso esas declaraciones contra métodos lógicos analíticos, que toda la distinción de admisión analítica sea puesta en duda por el trabajo de filósofos recientes. Todavía quiero mantenerlo de alguna forma, pero nunca es tan claro como una vez pensé que era, y tampoco estoy tan seguro en cierto sentido. Obviamente, los mandatos estatales son diferentes de las declaraciones científicas del mundo empírico, pero como dije, son ciertas por convención. Parecería que todo es correcto. Creo que todavía la línea de pensamiento es correcta y sobrevive lo que sobrevive como un brillo general. Entrevistador, creo que estaría de acuerdo conmigo si trato de ponerlo de esta manera. Mirando hacia atrás, lo que parece haber sido enormemente bueno sobre el logro del positivismo lógico es casi en su totalidad negativo, es decir, eliminó exactamente y hasta ahora plausibles filosofías y que ahora se ven a través de la lente la nueva lógica de la nueva ciencia como no aceptables, por lo que se dijo que áreas tradicionales enteras se sacaban de la mesa, pero ahora parece que todo lo que realmente lograron fue despejar el terreno, por lo que intentaron construir sobre ese terreno que han despejado y no se sostiene bien. Ayer, bueno, quizás un poco más que eso, fue muy liberador. Creo que tal vez nosotros podamos volver a algo que se dice que no es un proceso biológico para el pragmático William James y por supuesto el pragmatismo que surgió en muchos sentidos similar al positivismo lógico. William James tenía una frase: pido el valor en efectivo de la cuenta. Y creo que esto es muy importante en el lado positivo. El proceso inicial salió mal al pensar que todavía manteníamos el patrón oro. Si tomábamos sus notas podríamos obtener oro por ellas, lo cual por supuesto no se puede obtener oro y luego billetes, pero nunca menos. Debe haber algo de regreso en la moneda y esto es lo que creo que se termina saliendo. Pero si alguien hace una afirmación está bien, tal vez no pueda traducirse en términos de observación, pero aún así es importante pedir atención de cómo se podría probarlo, qué observaciones tendríamos que leer. Entrevistador. Creo que es bueno que los positivistas como ustedes estén, aunque se diga que la mayor parte de la doctrina está en los documentos, porque todavía la filosofía está enormemente influida por ellas. Ayer. Ahora soy mucho más mayor y hago todo mucho más lento, posiblemente menos brillante. Igual nunca fui muy brillante, pero sí más levemente y espero haber aprendido algo con todos estos años. Muchas gracias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio: Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.